Buenas tardes, mi nombre es Francis Rebeca Molina del Moral, estudiante de la carrera de Derecho. En esta oportunidad, para la materia del profesor José González, de la materia de microanálisis, vamos a hablar sobre las ciencias auxiliares de la criminalística y diferentes aspectos relacionados con ella. La criminalística va a estar regida como ciencia auxiliar e indispensable en la administración de la justicia y está dedicada específicamente a la aplicación sistemática de conocimientos de carácter científico, metodológico y muy riguroso, y con carácter tecnológico, de tecnología avanzada. El estudio de evidencia de materiales cuyo propósito principal es reconstruir los hechos delictivos e identificar los participantes y determinantes en la secuencia de una serie de eventos, aportando una base objetiva y verificable a la investigación penal. Las ciencias auxiliares o naturales de la criminalística implican entender y disciplinar, brindar un aporte, un soporte técnico y metodológico fundamental para la investigación de la misma o de los hechos delictivos. Las ciencias auxiliares, que vamos a hablar ahora, se fundamentan como principalmente la química, que es esencial para el análisis de sustancias netamente desconocidas, que permite identificar la composición química, por ejemplo, las drogas, venenos, los explosivos, residuos de disparo, fibras, pinturas y otros materiales con métodos comunes como la espectroscopia o la cromatografía. La física se utiliza para analizar fenómenos relacionados con la transferencia de energía y materia. Esto incluye el estudio de la trayectoria de los proyectiles, el análisis de vidrio, el índice de refracción, análisis de huellas dactilares a través de la electricidad estática o de la refracción de luz o la reconstrucción de accidentes de balística. La biología y la genética. Este es crucial para el análisis de evidencia netamente biológica encontrada en la escena del crimen. Permite la identificación de fluidos corporales como sangre, semen, saliva y fundamentalmente el análisis del ADN para poder identificar las víctimas o los autores utilizando métodos como la electroforesis o reacciones en cadena de polimerasa. La balística forense, como otra ciencia auxiliar, que según Gross no es más que el análisis de las trayectorias y la identificación de armas por marcas microscópicas en casquillos y proyectiles. La medicina legal proporciona el marco interpretativo para la evidencia biológica y física. El médico va a utilizar análisis de ADN y las pruebas tóxicas forenses químicas para poder emitir un diagnóstico de gran relevancia que sea de carácter jurídico. Un ejemplo, si la muerte es natural o accidental, o un homicidio o un suicidio. La psicología y la psicología forense ayuda a establecer la capacidad mental del imputado al momento que realiza el crimen, poder evaluar la credibilidad de los testigos y perfilar el comportamiento que tiene el autor del crimen. Como segundo punto importante, tenemos el tetraedro de la criminalística, que esta disciplina está estructurada en el estudio de un hecho criminal y tiene 4 elementos fundamentales y que son esenciales. El primero es el sitio de suceso. Esta es la fuente principal de las evidencias físicas, donde relaciona con el delito, incluye los lugares directamente relacionados con los hechos. El autor o el victimario, la persona que comete el hecho o el delito. La víctima, aquella persona sobre la cual recayó la acción delictiva. Los medios o instrumentos o comisión de herramientas, bien sean las armas, los objetos utilizados para llevar a cabo el delito. La criminalística va a dirigir, analizar materialmente estos 4 componentes para poder reconstruir y basar sus hechos como reales. Vamos a continuar hablando sobre los principios criminalísticos. Y primeramente tenemos el principio de uso o de empleo de medios. Este principio establece que todo delito cometido utilizando algún agente físico, biológico, químico o incluso informático, el delincuente necesita emplear un medio, un arma, una herramienta o incluso su propio cuerpo o el conocimiento para poder ejecutar el acto criminal.
El investigador debe buscar estos agentes o instrumentos que fueron utilizados, ya que estos siempre van a dejar rastro. El principio de intercambio, que es bien definido por Lockhart, que él se basa en que todo indicio deja rastro, es la base fundamental del tetraedro. Se basa en que todo contacto deja rastro. Durante la comisión de un hecho o siempre hay un intercambio de indicios entre el autor y la víctima. En el sitio del suceso, el autor deja rastros de sí mismo en la escena, bien sea huellas dactilares, fibra, ADN, y a su vez se lleva rastros de la escena o de la víctima consigo mismo. El principio de correspondencia o intercambio de identidad. Este principio deriva directamente del intercambio y es crucial para la identificación. Existe una correspondencia o una similitud única entre la huella dejada, el indicio, y el objeto que la produjo, es decir, el objeto generador, que permite establecer una huella dactilar que puede estar encontrada en la escena del crimen porque pertenece a una persona específica o bien sea la pisada que corresponde al cazado del sospechoso. Las bases características de la evidencia se comparan con el patrón original. El otro principio es el principio de reconstrucción de los hechos y fenómenos o de recreación. Este principio se va a centrar en la interpretación del orden temporal de los hallazgos a través de un análisis bien sea metodológico y muy metódico, que está interrelacionado de todos los indicios y va a estar que fueron recolectados. Se puede reconstruir o recrear la secuencia de eventos que ocurrieron durante el hecho y va a permitir determinar el cómo, cuándo y dónde se cometió el delito, interpretando la posición de la naturaleza y la evidencia física. Principio de probabilidad. Este principio se refiere a la validez y la fuerza de las conclusiones obtenidas. Ninguna conclusión científica criminalística es absolutamente cierta, sino que se establece en términos de la probabilidad basada en la evidencia analizada y encontrada. El dictamen pericial siempre será una conclusión altamente probable o casi segura dentro del margen de error conocido como por la ciencia, lo cual es fundamental en el ámbito judicial. Principio de certeza o de contexto forense. Este principio se relaciona con la cadena de custodia y la metodología para la recolección de las evidencias. Se busca alcanzar la certeza sobre la cadena de custodia y la evidencia, asegurando que la muestra analizada en el laboratorio es exactamente la misma que fue recolectada en la escena o el sitio del suceso. Si la cadena de custodia se rompe, la certeza sobre la evidencia se va a perder y le va a restar validez probatoria. Vamos a hablar sobre el procedimiento de las tomas de muestras, bien sea biológica, física y química. La toma de muestras es el paso crucial a la investigación forense y científica. La calidad de la evidencia recolectada va a determinar la validez de cualquier análisis posterior, por lo que es muy imperativo seguir los protocolos estrictos, adaptándonos al tipo de material, sea biológico, físico o químico. Todos los procedimientos están supeditados al mantenimiento inquebrantable de la cadena de custodia, que esto va a garantizar la trazabilidad y la no alteración de muestras desde la escena del laboratorio. Las muestras biológicas, los procedimientos para la recolección de muestras netamente biológicas como sangre, semen, saliva, tejido, etc., están enfocados en la prevención de dos riesgos principales: la contaminación cruzada y la degradación. La humedad es el principal factor de degradación, ya que favorece el crecimiento bacteriano que va a destruir el ADN por completo. Por lo tanto, el material biológico debe secarse al aire completamente antes de poder ser embalado. Nunca jamás debe ser utilizar el calor para acelerar el secado ni exponer las muestras directamente al sol. Una vez que están secas, las muestras deben colocarse individualmente en recipientes transpirables, como sobres, bolsas de papel, nunca en plástico. Si la muestra es fresca o líquida, no puede secarse de inmediato. Se debe aplicar la cadena del frío, refrigeración o la congelación para evitar la putrefacción. Además, la toma de una muestra de control o testigo proveniente debe estar limpia a las adyacencias. Es esencial para los fines comparativos. Las muestras físicas, que son las muestras de evidencia de transferencia y traza,
Estas muestras van a incluir todos aquellos elementos que por su tamaño, su forma o su composición pueden identificar un contacto o un hecho específico, como las fibras, los cabellos, pintura, vidrio, huella o marcas de herramientas. El procedimiento clave aquí es la documentación precisa y la posición antes de cualquier manipulación de cualquiera de estos instrumentos o objetos, utilizando la fotografía con escala métrica y planos detallados. La recolección debe hacerse con herramientas limpias y muy específicas, pinza, cuchilla, cinta adhesiva, entre otros. Y la muestra debe ser colocada en contenedores rígidos y sellados para evitar pérdida o daño. En caso donde la muestra esté adherida a un objeto, por ejemplo, la pintura en una palanca, se prefiere llevar el objeto por completo al laboratorio. Para las huellas tridimensionales como el calzado de la tierra, se van a emplear compuestos de moldeo como el yeso que utiliza para los dientes, la silicona para crear un duplicado exacto de poder interpretar y levantar según como está originalmente. Las muestras químicas van a ser desde las drogas, explosivos, acelerantes, de incendio. Estos objetos requieren procedimientos de embalaje enfocados en mantener su integridad química y prevenir la volatilización. Los compuestos volátiles como la gasolina e incendio provocado deben sellarse en contenedores sumamente herméticos, específicos, están especificados, y generalmente frascos de vidrio con tapas de teflón o latas metálicas que estén bien selladas para poder asegurar que los vapores no se escapen. Para otras sustancias como las drogas secas, polvo, se utilizan bolsas de plástico muy resistentes. Es fundamental la identificación del riesgo, etiquetando cualquier material peligroso, corrosivo o bien sea explosivo, con advertencias muy claras para que estas puedan ser recogidas por el personal y poder ser manipuladas. Finalmente, para muestras como residuos de disparo de GCR, el procedimiento es sensible al tiempo que requiere el uso de kits de transferencias específicos para poder asegurar la máxima recolección de partículas y que ninguna de estas se pierda. Vamos a continuar hablando sobre el análisis de las experticias en criminalística. El análisis de las experticias criminalísticas, esto no es más que un proceso fundamentalmente basado en la investigación con carácter forense y el sistema judicial enfocado en la aplicación rigurosa de métodos científicos para la interpretación de evidencias relacionadas con un delito. Una experticia no es solo una opinión, sino un dictamen técnico-científico emitido por un perito que está especializado para ello, cuyo valor reside en su objetividad, su validez, la metodología y la capacidad de poder aportar hechos comprobables que esclarezcan la verdad histórica de lo que ocurrió o del suceso. Su función primordial es transformar los indicios materiales, las huellas, las armas, sustancias, fluidos, datos digitales recolectados en la escena de crimen o durante la investigación en pruebas documentadas. Que esto sirva como sustento para la acusación o defensa en un proceso penal. Para Florian, en el año 2000, la metodología es el pilar central de toda experticia. El análisis se guía por un método científico que incluye fases como la observación detallada de la evidencia, la formulación de hipótesis, a menudo esto a través del razonamiento inductivo, la aplicación de técnicas estandarizadas y controladas en el laboratorio y finalmente la experimentación o comparación para verificar o refutar dichas hipótesis. La trazabilidad de la evidencia, la cadena de custodia y la reproductibilidad de los resultados, que otros aspectos bajo las mismas condiciones obtengan conclusiones similares. Estas son características esenciales que van a garantizar la confiabilidad del informe pericial ante el tribunal. Existen múltiples ramas de la experticia criminalística. Cada una de ellas está enfocada en un tipo específico de evidencia. Por ejemplo, la experticia balística analiza las características microscópicas dejadas por un arma de fuego o bien sea por proyectiles, los casquillos para poder identificar el arma acusante. La experticia del ADN se realiza la tipificación genética a partir de muestras biológicas para poder establecer o concluir el perfil de las personas o la persona. Y la experticia en incendios y explosivos que va a determinar el origen y la causa de la ignición analizando los residuos químicos y los patrones de combustión.
Esta especialización asegura que el análisis de cada tipo de evidencia se realice con un máximo nivel de competencia técnica. Finalmente, el resultado de todos estos análisis es el informe pericial, que debe ser claro, preciso, conciso y exhaustivo. Este documento formaliza las conclusiones del experto en respuesta a las preguntas planteadas por la autoridad competente. Esto es importante y muy crucial, que el lenguaje técnico sea accesible para los que no son especialistas, como los jueces y los jurados, sin poder sacrificar la precisión científica. Cualquier debilidad o contradicción o en la metodología o en el proceso de interpretación puede ser objeto de contraexperticia por parte de la defensa, lo que va a subrayar en la necesidad de que cada análisis criminalístico sea ejecutado con imparcialidad, estricto apego a los protocolos establecidos, para así poder asegurar el sistema de justicia. Continuamos hablando y para finalizar sobre las evidencias y clasificación de las evidencias. Para Crick, en 1974, subraya que la única forma en que la evidencia pierde valor es por la mala interpretación o por la mala manipulación humana. Su opinión enfatiza que la evidencia es objetiva por naturaleza y que el rigor científico es necesario para poder asegurar su interpretación y que ésta sea correcta. A tenor de esto, la evidencia no son más que elementos fundamentales y funcionales de la criminalística, ya que la evidencia constituye cualquier rastro, objeto o sustancia que pueda ser analizado científicamente para probar la existencia de un delito o vincular los involucrados, la víctima, el autor, en la escena. El valor primordial de la evidencia radica en su capacidad de poder reconstruir los hechos apoyándose en el principio de intercambio según Lockhart, que postula que todo contacto va a dejar una traza. Clasificación según su naturaleza. Esta clasificación agrupa las evidencias según la ciencia forense para que sean analizadas. La evidencia biológica no son más que restos orgánicos provenientes de seres vivos, como por ejemplo más comunes: sangre, semen, saliva, cabellos, huesos, tejidos. Los análisis típicos son la genética forense, el ADN y la serología. Evidencias físicas o inorgánicas o de patrón. Son objetos o patrones o rastros sólidos. Ejemplos comunes: las huellas dactilares, los proyectiles, los casquillos, las herramientas, las marcas de neumáticos, los documentos. Análisis típico sobre esto: la balística, la dactiloscopia y la documentoscopia. La evidencia química. Sustancias cuya composición molecular es la clave del análisis. Ejemplos comunes: las drogas, los residuos de disparos, GSR, acelerantes de fuego, venenos, fibra sintética, análisis típicos, toxicológicos y química forense. La clasificación según la capacidad de identificación y valor probatorio. Esta clasificación se refiere al grado de certeza que ofrecen para determinar la fuente según su origen. La evidencia determinante o individualizante posee características únicas que le van a poder permitir establecer de dónde proviene una fuente específica, o si es de un sitio o de otro. Tiene valor probatorio, como por ejemplo el perfil de ADN único, una huella dactilar con puntos característicos es suficiente. Evidencia de indeterminante, o la evidencia determinante, o de clase también se llama así. Solo posee características comunes a un grupo o clase de objetos, pero no una fuente única. Su valor probatorio menor por sí misma, aunque puede ser crucial junto a otras evidencias que por ejemplo son la fibra de algodón, que son blancas, solo determina la clase de material, o una muestra de tierra que coincide con la de una región específica o extensa. El objeto del trabajo forense es siempre intentar transformar la evidencia que sea indeterminante, la evidencia determinante, demostrando que la identificación individual mediante el análisis científico debe ser de carácter riguroso. La relevancia de la criminalística trasciende a la identificación de los culpables, convirtiéndose en una garantía de imparcialidad al proceso penal. Al depender exclusivamente de la evidencia material, esta ciencia protege tanto a las víctimas, asegurando que la verdad sea revelada,
y los inocentes sean catalogados como tal, basados únicamente, esto no se ha basado en presunciones, testimonios que son inconclusos, es decir, todos estos procedimientos van a dar garantía en el desarrollo del proceso penal de forma eficaz. Aquí podemos observar algunas referencias utilizadas como Florian, Gross, Crick, Montiel, Moreno, Lockhart y Seinfeld. Gracias.